Quiero extenderles una cordial bienvenida a nuestro programa La Iglesia al Aire y desearles un feliz sábado a cada uno de ustedes. Les invitamos a que puedan compartir esta transmisión para que este mensaje llegue a muchos más. Comparte esperanza, comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza. Qué bonito es poder adorar a nuestro Dios con nuestras voces. Y hoy vamos a cantar el canto 508, himno 508. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Queridos hermanos, les invito a que abran su Biblia en esta lectura bíblica de hoy. Busquemos Daniel 6, del 1 al 3, y acompáñame a leer. A Darío le pareció bien nombrar a 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes esos gobernadores dieran cuenta, para que el rey no se viese dañado. Pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernadores y presidentes por su espíritu superior que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Hub Media Honduras te desea un muy feliz sábado. Hub Media Honduras, llevando esperanza. Queridos hermanos, ha llegado el momento de los diezmos, entregar a Dios lo que le corresponde, y las ofrendas, esa gratitud que tenemos hacia Él. Y quiero compartirles una frase el día de hoy. Muchas personas durante largo tiempo no han tratado honradamente a Dios. Al no separar el diezmo cada semana, han dejado que éste se acumule hasta construir una suma voluminosa, y ahora se resisten a pagarlo.
Conservan esos diezmos atrasados y los utilizan como si les pertenecieran, pero son propiedad de Dios, y ellos se han rehusado a ponerlos en la tesorería. Esta frase es de la revista Review and Herald de diciembre 23 de 1980. Y mientras llegue este momento especial, lo invito a que se aboque con el tesorero de su iglesia para hacer llegar los diezmos y ofrendas y veamos este milagro en Probad y Ved. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Historia de hoy, de hijo para madre. En el año 2008 me casé y luego buscábamos un bebé con mi esposo, ¿no? Cuando fuimos a ver si estaba todo en condiciones, el diagnóstico no fue bueno, me diagnosticaron esterilidad. Yo iba a una iglesia, en ese momento hice la oración de Ana. Realmente fue un momento en el que derramé mi corazón. Le pedí un hijo y le dije que mi hijo iba a estar consagrado a él. Dios me concedió ese milagro. Pero yo me había alejado de la iglesia. Mateo no conoció la iglesia, sabía que existía Dios nada más. Él conoció la iglesia cuando llegó al Instituto Adventista. Mateo tenía 11 años, iba a otra institución escolar, no la estaba pasando bien porque sufría bullying. Mateo Ezequiel Olivar es mi nombre. La escuela pública, por lo menos antes de los 8 hasta los 9, que fue en 2019 que empezó a transcurrir lo de la pandemia, y en 2020, bueno, ya estaba en casa y no sufría el bullying que estaba, porque no me gustaba ir a la escuela. No quería ir más a la escuela porque me incomodaban, me trataban mal. En una charla en una tienda, la señora mandaba a la hija a la escuela adventista y ella me había comentado que le pasó lo mismo con la escuela. La nena también sufría bullying, por eso ella llegó a esta escuela, a la escuela adventista. Mi mamá llegó con el mensaje de que iba a entrar a una nueva escuela, un instituto adventista. La idea era de no sufrir el mismo bullying que ella estaba sufriendo en la otra escuela. Y Mateo llegaba feliz, con ganas de contar lo que había hecho amigos, volvió a ser el nene que era antes y llegó con esa noticia a casa, que le encantaría poder ir al Club de Conquistadores. Cuando por fin decidí ir al club, en el Club de Conquistadores teníamos la hora del culto al principio, entonces yo no conocía nada de la Biblia, entonces al no saber me da curiosidad y me da las ganas. Le mandé un mensaje a Gaby Velázquez, le pregunté si era necesario ser adventista para poder ir al club y ella me dijo que no, que podía acompañarlo, que podía venir a ver qué actividades realizaban. Comenzamos cuando Mateo vino a la escuela, comenzó la escuela, se sumó al Club de Conquistadores León de Judá, estaba muy contento con el club, era el típico conquistador que hace todo. El momento que decidí bautizarme fue cuando el capellán, dando sus rondas por la escuela, preguntó quién se quería bautizar. Yo, con un amigo más y unos compañeros más, nos fuimos y le dijimos que sí, que queríamos. Lo que sentí después del bautismo fue de demasiada felicidad. Se comunicó conmigo el capellán, me comunicó que Mateo se quería bautizar. Mateo no me había dicho nada. Fue una alegría inmensa porque el Señor estaba obrando. Y Gabriela Velázquez en ese entonces era la directora del Club de Conquistadores, se acercaba a los papás que veníamos a acompañar, a mirar las actividades y le pregunté por qué no comen carne. Y ella, en lugar de darme la respuesta, me dijo, ¿querés saber la respuesta? Vení, hacemos un estudio bíblico. Conocí a Natalia en el club y le propuse, ¿te gustaría sumarte al estudio bíblico que estoy organizando en casa? Y ella aceptó muy contenta. Cuando comenzamos los estudios bíblicos, se hizo un grupo lindo de amigos y yo lo llamo familia porque la iglesia es una familia. Fue ese momento en el que dije, es momento de bautizarme. Y Natalia nos dijo que deseaba aceptar a Cristo a través del bautismo. Ella estaba muy feliz. No la había visto tan feliz después de mucho tiempo. Me pareció único porque este estudio bíblico que comenzó con este grupito de papás amigos tuvo tan lindos frutos. Cuando miro mi historia, veo que volví a Dios por medio de mi hijo. Trabajar de forma integrada
de forma armoniosa entre la iglesia, la escuela y el club de conquistadores es fundamental, como lo vimos en esta historia de vida de Mateo. Esa alegría, esa felicidad que él tenía la llevó a su mamá, a Natalia. Es fundamental trabajar de esa forma. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza. Y ha llegado el momento de los más chiquitos. Hoy tenemos una bella historia con una manualidad. Le invitamos a que pongan mucha atención. Está impartido por la hermana Seidy Hernández. Muy feliz sábado, mis amores. Estoy muy contenta de poder estar una vez más con ustedes recibiendo este hermoso sábado. Esta noche tenemos una historia muy especial, pero necesito que antes ustedes vayan y busquen su Biblia, porque vamos a leer la cita bíblica que está en Mateo 8, versículos del 23 al 27. Así que los invito para que vayan y busquen su Biblia. ¿Vamos? ¿Listos? ¿Comenzamos? ¿Ya fueron? Díganle a mami y a papi que les pasen la Biblia para que podamos leer. Atentos, Mateo 8, del 23 al 27. Y dice: Después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces se le acercaron sus discípulos, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y él replicó: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendiendo al viento y al mar, y vino una completa calma. Y los hombres se maravillaron y decían: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Luego de nosotros leer esta cita bíblica, les quiero recordar la historia. Hace mucho tiempo, en una de las tantas visitas que Jesús tenía en diferentes lugares para predicar del amor de Dios, luego que terminaron el evento, él estaba un poco cansadito, así que los discípulos quedaron en un lado y había una barca lista que los estaba esperando. Jesús fue y se fue a recostar. Hay unos cuartos en los barquitos que quedan en la parte de abajito y él decidió descansar. Un momento, cuando ya los discípulos habían terminado de conversar con sus amigos, decidieron también subir a la barca. Ese día, el cielo estaba blanquito, estaba súper resplandeciente y, ¿saben? Ni siquiera había muestras de que iba a llover. Cuando menos se acordaron, se subieron a la barca y emprendieron el camino. De repente y de la nada, como nos decía la cita bíblica, comenzó a ponerse oscuro. Y los discípulos empezaron a ver por todos lados extrañados porque decía: pero si estaba el cielo clarito, ¿qué está pasando? Y en ese momento empezaron las aguas del mar, después de estar calmaditas, empezaron a moverse cada vez más y más brusco, a modo que la barca empezaba a moverse. Tanto que los discípulos que estaban ahí temieron. Inmediatamente fueron al cuartito donde Jesús reposaba y como era tanto el miedo, se acercaron y le dijeron: Jesús, Jesús, sálvanos. Ellos estaban súper nerviosos, pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? A ver, exactamente, Jesús dormía, él estaba tranquilito. ¿Por qué? Porque Jesús confiaba en Dios. Pero en la desesperación de los discípulos, en el temor, porque la barca se hacía de un lado a otro y ellos pensaban que podían perecer, el discípulo empezó a tocarlo y Jesús despertó. Pero Jesús súper tranquilito y le dice: ¿qué sucede? Jesús, nos vamos a hundir, la barca se está moviendo, no hay paz en el mar. En ese momento Jesús le dice: hombres de poca fe. Se levantó, se fue hacia la parte de afuera del barco y le dijo al viento y al mar: calma. Inmediatamente, nenes, el cielo se volvió a poner clarito, no había más nubes, mucho menos lluvia. Jesús calmó la tempestad y en ese momento los discípulos, asombrados, y decían: ¿pero quién es este? Porque se les había olvidado
que Jesús era el Hijo de Dios y es el que en medio de la tempestad nos da calma. Así que es algo que yo quiero que ustedes recuerden siempre, que en medio de la tempestad Jesús siempre está. ¿Qué hacía Jesús mientras había movimiento en el barco? Jesús dormía y los discípulos asustados. Muchas veces nosotros tendremos problemas, pero tenemos que recordar que es Jesús el que está ahí y el que nos va a ayudar a calmar la tempestad. Vamos a hacer una actividad, así que en este momento les voy a dar unos cuantos segunditos. Necesito que busquen un tenedor desechable. Necesito que hagan un triángulo. Y necesito un plato desechable o una tapadera desechable. Busquen esas cositas porque recuerden que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ya les voy a explicar. Así que voy a contar hasta 5. Corre, ve a la cocina, ve a la alacena, busca tu tenedor, busca tu tapadera, tu plato desechable y haz tu triángulo. ¿Qué vamos a hacer? Ya les explico. ¿Listos, mis amores? Vamos entonces manos a la obra. Vamos a tomar su plato desechable o bien lo que es la tapita plástica y vamos a partirlo por la mitad. De hecho, podemos sacar 2 barquitos, que es lo que vamos a hacer en este momento. Una vez que tenemos la mitad de lo que es la parte baja del barquito, vamos a dejar esto acá y vamos a tomar el tenedor y el triángulo que preparamos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pegarlo. Tomamos masking tape y de esta forma, con el triángulo y el tenedor, lo pegamos. Si necesitamos ponerle más tape para que quede fijo, le ponemos otro poquito. ¿Se fijan? Quedó la parte del velero. ¿Ok? Y ahora, en la parte que teníamos cortado el platito o la tapaderita, vamos a pegar el tenedor. Tomamos otro pedacito del masking y en la parte de abajito del tenedor lo pegamos con la tapadera. De igual manera, podemos tomar otro pedacito para reforzarlo. Y si ustedes se fijan, así nos va a quedar por la parte de atrás, ¿verdad? Y de la parte de enfrente queda así nuestro barquito listo. Una vez que lo tengamos, ustedes pueden buscar sus marcadores. Yo tengo color negro, rojo y azul. Y bien podemos dibujarle una ventanita. Eso ya queda, ¿verdad?, a la imaginación de cada uno de ustedes. Le dibujamos la ventanita. Y en el velero podemos dibujarle estrellitas. Podemos dibujarle, si es posible, una luna también. Y decorarlo como nosotros queremos. Y hasta podemos también dibujar a Jesús. Yo lo dibujo de esta forma, pero quizás ustedes lo hacen más bonito. Entonces, aquí está Jesús. Y así podemos hacer cada uno de los discípulos y contar la historia a otros amiguitos con un ejemplo. Recuerde que Jesús es quien nos da calma en medio de la tempestad. Y quiero en este momento ahora que oremos para que Dios provea calma a nuestras vidas. Los invito ahora a que cerremos nuestros ojitos, inclinemos nuestra cabecita y los que están ahí, pues si gustan ponernos de rodillas, igual podemos de rodillas, usted elige la forma. Así que vamos y oremos. Amante y cariñoso Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este día y de manera muy especial, Señor Jesús, gracias por este hermoso sábado. Gracias por recordarnos que eres tú quien pone calma en nuestra vida. Gracias por recordarnos también que aunque el agua esté turbulenta y aunque los tiempos estén difíciles, tú con tu voz de autoridad le pones calma a toda tempestad. Gracias Jesús por cuidarnos, gracias por tu amor y en tu nombre oramos y decimos amén. Gracias por acompañarnos en este culto divino. Lo voy a invitar a que podamos cerrar nuestros ojos para meditar con Dios.
Señor Jesús, te agradecemos por todas sus bendiciones y en este día especial, Señor, te pido que puedas preparar nuestras mentes y nuestros corazones para los mensajes que tienes en nuestra vida, Señor. Permítenos tener sabiduría e inteligencia para tomar las mejores decisiones y quédate con nosotros, Señor, en lo que resta del día. En Jesús. Amén. En este bello sábado tenemos un tema muy especial, el secreto detrás del foso, por el pastor Javier Hernández. Escuchemos. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gusto saludarles en esta hermosa mañana. Estamos muy agradecidos con Dios por la bendición que nos da de poder dirigirnos a cada uno de ustedes hasta la comodidad de sus hogares. En esta oportunidad tenemos el privilegio de juntos estudiar la palabra de nuestro Dios y sin más preámbulo, les invitamos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel. Antes de ir al texto bíblico, quiero que me acompañe para que juntos podamos orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por la bendición de abrir tu palabra. Queremos que hoy hables a nuestros corazones. En Jesús. Amén. Daniel es uno de los personajes multifacético. Él fue llamado por Dios a cumplir un rol como profeta. De igual forma, tuvo la bendición de trabajar con diferentes reyes en diferentes momentos de su vida. Sus inicios fueron muy difíciles porque Daniel llegó a Babilonia siendo un esclavo. Un esclavo, como ya es de nuestro conocimiento, no tenía muchas alternativas más que obedecer lo que se le indicaba. Cuando leemos los primeros capítulos de su libro, encontramos que él fue un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre que fue encontrado intachable, por decirlo de esta manera, en todos los aspectos de su vida. A pesar de que lo conocemos más como profeta, su vida está llena de grandes lecciones para nuestro diario vivir. Y hoy quiero que vayamos al capítulo 6, verso 1. La historia dice que Daniel llegó aproximadamente a los 16 años a Babilonia. Vivió entre 80 y 90 años. Y se calcula que él trabajó para diferentes reyes aproximadamente 70 años de vida. En el capítulo 6, Daniel es una persona de avanzada edad, tiene su rol principal de ser profeta. Y Darío lo invita a formar parte de su gabinete de gobierno. Lo nombra como un gobernador de los 3 que tenía el rey Darío en su reino. Bajo el mando de los gobernadores estaban los sátrapas. Y Darío hace toda esta estructura por la situación política, porque había muchas guerras, y entonces Darío trata de una forma estratégica sobreprotegerse él. Y dentro de todo ese equipo, veamos cómo lo describe el registro sagrado. Daniel capítulo 6, verso 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaron en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. Estos sátrapas darían cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Se los voy a poner más o menos en un organigrama. Está el rey, después del rey están los gobernadores y después están los sátrapas. Ser gobernador, poniéndolo en nuestros tiempos, es ser vicepresidente de la nación.
Entonces, Daniel es el vicepresidente de la nación más poderosa del mundo, conocida en ese entonces como lo eran los medos y los persas. El gobierno o la nación, los medos y los persas, formaba parte de lo que hoy conocemos como es Asia, parte de Europa y parte de África. Era un gobierno extremadamente grande, y Daniel ahí está, siendo gobernador o vicepresidente de la nación más poderosa. El verso 3 nos apunta dos detalles muy importantes que quiero resaltar en esta oportunidad. Dice el verso 3, pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores. Detengámonos aquí un poco y reflexionemos qué significa ser superior. Ser superior, queridos, significa ser diferente. Ser superior significa ser distinguido, sobresalir. Ser superior significa que en ti hay algo especial. Y el relato bíblico nos dice que eso que Daniel era superior, lo añade diciendo porque en él había un espíritu superior. Y ese espíritu superior no lo había adquirido en su profesión, no lo había adquirido en sus aulas, sino que ese espíritu superior lo había adquirido con el conocimiento, su experiencia o su relación directa y personal con Dios. Queridos, en este mundo, para ser diferente, hay que tener un espíritu superior, y ese espíritu superior solamente viene de parte de nuestro Dios. El verso 3 nos dice, pero Daniel era superior a estos sátrapas y los gobernadores. Quiero que meditemos un poco en esta palabra o en este término, superior. ¿Qué significa ser superior? Ser superior significa ser distinguido. Ser superior significa ser diferente. Ser superior significa sobresalir ante los demás. Pero me pregunto también, ¿qué es lo que a Daniel lo hacía ser superior a estos sátrapas y a sus colegas como gobernadores? El mismo verso 3 nos da el secreto, que dice que en Daniel había un espíritu superior. Y cuando Darío se da cuenta que en Daniel hay un espíritu superior, Darío dice que pensó en ponerlo en su reino. Ah, mis queridos, es interesante poder ver aquí que no solamente él tenía un espíritu superior, sino que esa cualidad, esa ventaja que él tenía, Darío quiso sacarle el mejor provecho y ponerlo en el reino. Queridos joven, tú que me estás escuchando, querido hermano de la iglesia, querido amigo, quiero decirte que ser superior, lo que lo hace ser diferente es tener el Espíritu de Dios en tu vida. Y eso no depende de las circunstancias, eso no depende del puesto, eso no depende del título o la posición que nosotros tengamos. Eso depende de la comunión que tengamos con Dios. Es interesante que mira que cuando Darío miró a Daniel, que era superior, oye, este chico no lo puedo desaprovechar, no lo puedo tener allá, sino que él piensa en darle una responsabilidad mucho mayor. Y un detalle interesante que quiero mencionar también, Daniel a estas alturas, Daniel ya era una persona de aproximadamente 70 años. No era un joven, ya era una persona adulta. Y tenía las fuerzas, tenía la habilidad, tenía la capacidad de sobresalir ante los demás.
Esto, por supuesto, le trajo grandes conflictos, porque ser diferente, la gente te va a querer manipular, la gente te va a querer inducir a que cometas errores. Ser diferente implica que hay que pagar un alto precio. Y ante esa escena, el verso 4 nos dice que los gobernadores y los sátrapas buscaron la ocasión para acusar a Daniel en relación al reino, pero no pudieron hallar motivo alguno para poder juzgarlo en alguna falta o en algún error, porque el verso literalmente me dice que Daniel era fiel. Yo me imagino que por ser diferente, estos colegas, estos sátrapas, buscaron un momento para quererle hacerle un daño. Buscaron ante la familia de Daniel, no encontraron ningún problema. Buscaron a Daniel con su trabajo, no lo encontraron en ningún problema. Daniel era simplemente fiel, fiel a sus responsabilidades, fiel a su Dios, fiel en todo lo que tenía en sus manos para poder desarrollar. Y eso, queridos, trae un alto precio. Porque sos objeto de críticas, sos objeto de señalamientos, sos objeto de que la gente se va a reír de ti, te va a cuestionar y te va a buscar donde caigas en la trampa. Tienes que ser diferente, porque de ellos es que el cielo necesita. Y hay algo interesante que podemos añadir. Como no encontraron dónde lo hallaban en algún error, el verso 5 nos dice, mira qué interesante. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallamos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo. Si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No hallaron fiel en su trabajo, fiel en su familia, fiel en sus responsabilidades, fiel en la iglesia, fiel con sus jefes, fiel con sus amigos, fiel en todo. Ahora ya se van a meter con tu religión. Mis queridos, eso implica que tenemos que estar preparados, porque los momentos difíciles de nuestra vida vendrán. Y nuestra fe será probada a fuego. Y aquí está Daniel, inocente. Sus colegas, sus compañeros de trabajo, sus subalternos, buscando la manera cómo hacerlo caer. Ahora van contra su ley, contra el Dios que él cree. Y el verso 6 nos dice que entonces estos gobernadores trazaron un plan. Y el verso 6 y 7, Rey Darío para siempre vive. Y verso 7, mira cómo inicia. Todos los gobernadores del reino. ¿Cuántos gobernadores eran? 3. ¿Y por qué el texto dice que todos? Pues si solo eran 3, y por supuesto Daniel no estaba involucrado, no era parte de ello. Siempre habrá personas que te utilizarán a ti, aunque tú no eres parte de ellos. Todos ahí están diciendo, Daniel está de acuerdo ante esto. Juan está de acuerdo. Pedro está de acuerdo. Queridos, Satanás te va a involucrar a que supuestamente tú estás de acuerdo en cosas que no lo practicas. Y la historia nos sigue diciendo que se reunieron los magistrados, los sátrapas, príncipes, capitanes, y han acordado por consejo que promulgues un edicto. Están frente al rey, que promulgues un edicto que nadie puede adorar o clamar a otro Dios que no sea a ti. La propuesta que le llevan a Darío es una propuesta que llena bastante, puede alimentar el ego de cualquier ser humano. Lo están endiosando, lo están llevando a un nivel de que tú eres Dios. Nadie puede adorar a otro Dios que no sea a ti. Y Darío, ante esa tentación,
pues cede. Porque la propuesta es que el que no te adore a ti, sea echado al foso de los leones. Y esa ley tenía un decreto que era conforme a la ley de Media y Persa, que no podía ser abrogada. ¿Qué nos está diciendo en qué consistía esta ley de Medo-Persa? Esta ley de Medo-Persa consistía que para que pudiese ser abolida, al menos uno tenía que ser juzgado con esta ley. Y la propuesta es que durante 30 días nadie podía adorar a otro Dios que no fuese el rey Darío. Ah, mis queridos, Daniel se dio cuenta de esto, ¿sabes? Daniel se dio cuenta del plan que está trazando, no sus amigos, no sus colegas, no los subalternos, sino quien está trazando todo esto se llama Satanás. Mire el verso 10. Daniel supo que el edicto había sido firmado. Entró a su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. El texto bíblico me da 3 lecciones. Número 1, Daniel supo del edicto. Y una vez que supo del edicto, hizo lo que normalmente hacía, lo que su estilo de vida lo practicaba diariamente, valga la redundancia, lo que él era su hábito, orar 3 veces al día. Lo hacía a las 6 de la mañana, lo hacía a las 12 del mediodía y lo hacía a las 6 de la tarde. Y otra lección que podemos extraer de este pensamiento bíblico, que él lo solía o lo hizo como solía hacerlo. No porque me van a matar, no porque voy a ir al foso de los leones. ¿Cuántas veces nosotros buscamos a Dios solamente cuando estamos en la prueba difícil? Solamente buscamos a Dios en oración, en los momentos más apremiantes de la vida. Daniel no, queridos. Daniel lo hizo porque ese era su estilo de vida. Y eso marca la diferencia. Y eso es lo que a Daniel lo hacía ser diferente. Y eso es lo que a Daniel lo hacía tener un espíritu superior. Eso lo hacen los grandes. Un día, verso 11, dice que estos hombres se juntaron buscando cómo encontraban a Daniel. Y lo hallaron orando, rogando en presencia de su Dios. Encontraron lo que querían. Buscaron y lo encontraron. Y le mandaron inmediatamente un mensaje al rey. Y el rey inmediatamente lo mandó a llamar. Pero mis queridos, hay algo interesante. Vamos a avanzar por el factor tiempo. Dice que cuando Darío se dio cuenta que habían encontrado a Daniel orando, dice el verso 14, que al rey le pesó en gran manera y resolvió, buscó la forma, buscó la manera a ver si podía liberar a Daniel de no entrar al foso, de no meterlo al foso de los leones. Y el texto bíblico nos dice que hasta la puesta del sol, Darío trató, pero no pudo. Mis queridos, ¿por qué muchas veces Dios permite que pasemos momentos difíciles? ¿Por qué permite que Satanás se empeñe en querer destruirnos y vernos hechos 1000 pedazos? No es que Dios no esté al control, queridos. ¿Sabes qué dice el Espíritu y Profecía? Que simplemente Dios permite que Satanás desarrolle sus planes, porque detrás de ello Dios tiene algo más grande. Y Darío le pesó haber firmado aquella ley, pasó todo el día y ni modo,
ahora Daniel va preso o va al foso de los leones. Pero hay algo interesante, el verso 16. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, aquí ya una conversación del rey y Daniel, y le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Dos lecciones extraordinarias, queridos. Darío era un rey que no conocía nada de Dios, pero conoció de Dios gracias al testimonio, gracias a la fidelidad de Daniel. Darío supo del Dios de Daniel gracias al testimonio de Daniel. Y aparte de ello, Darío tenía bien claro que sobre todas las cosas Daniel servía a Dios continuamente. Aquí hay dos grandes lecciones, queridos jóvenes, queridos hermanos. Daniel tenía dos trabajos. Número uno, Daniel era el profeta de Dios. Y Daniel era uno de los vicepresidentes de la nación más poderosa del mundo. En ambos trabajos, en ambas responsabilidades, Daniel no descuidó ni lo uno ni lo otro. Darío lo apreciaba, Darío tenía un aprecio muy especial para con Daniel. Y Darío reconoció que Daniel servía a Dios continuamente y que de esa prueba Dios lo iba a liberar. Queridos, con tu testimonio, con tus acciones, con tu comportamiento, muchos conocerán de tu Dios. Eso tenlo presente en tu vida, que en el cielo encontraremos sorpresas. Que habrá en este mundo, dijo alguien por ahí, hay personas que la única Biblia que leerán es tu testimonio. Y ahí está Darío. La única Biblia que leyó en su vida fue la de Daniel. Y Daniel fue tirado al foso de los leones. Aquella noche dice el texto bíblico que el Darío no se fue a su casa, no cenó, se acostó en ayunas, no le trajeron instrumentos de música, no le trajeron nada, pero al día siguiente, el verso 19 nos dice que se levantó muy de mañana, muy apresuradamente, fue al foso de los leones. Y en el foso de los leones, en el verso 20, acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel y con voz triste le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, y por segunda vez, mira qué interesante, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, te ha liberado de los leones. Queridos, ejemplo extraordinario la vida de Daniel. Verso 21, mira qué dice Daniel. Entonces Daniel respondió al rey, Rey para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el que cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño. Mira qué interesante. El Señor Dios envió un ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño. Y sigue el texto diciendo, porque ante él he sido hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Hasta ahí. Después de la prueba difícil, después de haber pasado una larga noche en el foso junto a los leones, Daniel se defiende. Daniel saca provecho y dice, he sido hallado fiel o inocente ante Dios. Y ante ti, le dice, no he hecho nada malo. Queridos, nunca busquemos a defendernos, porque Dios es el que te va a defender.
Es Dios el que va a meter las manos por ti y te va a sacar de ese foso. Ten paz. Si estás pasando un momento difícil, quizás estás pasando una larga noche en el foso de los leones, ten la seguridad que ahí está el ángel de Jehová. Y si estás ahí, ten la conciencia tranquila, porque si tú eres inocente, Dios te va a liberar. Y si se te ha señalado inocentemente, Dios te va a defender. Y se alegró el rey, dice el verso 22, en gran manera a causa de él, y lo mandó a sacar del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él. ¿Sabes por qué? Porque Daniel no había confiado en su puesto. Daniel no había puesto su confianza en su posición. Daniel había puesto su confianza en Dios. Queridos, no es tu puesto de trabajo, no es tu posición, no es tu cargo. Es Dios en quien tú debes poner tu confianza. En esta oportunidad, quiero decirte que no luches solo, simplemente déjate caer en los brazos de Dios y Él te va a liberar. Mira qué interesante. Si Daniel, o si Dios no hubiese permitido que Daniel entrara al foso de los leones, el verso 24 en adelante no tuviese sentido la historia. Porque gracias a ello, el verso 24 nos dice que luego ordenó el rey que trajeran aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Aquí viene Dios haciendo justicia y utiliza al mismo rey. Queridos, Dios va a utilizar a personas que te van a defender a ti. Y ahora viene y Darío manda a llamar a todos aquellos que habían acusado a Daniel y fueron echados al foso de los leones ellos. También fueron echados sus hijos, fueron echados sus mujeres y aún no habían llegado al foso de los leones cuando los leones, dice el relato bíblico, se apoderaron de ellos, quebraron todos sus huesos y los destruyeron. Si Daniel no entra al foso de los leones, estos no hubiesen perecido. Es necesario que tú entres en el foso de los leones para que la obra de Dios, para que la justicia de Dios en favor tuya sea completa. Prepárate para ello, porque un día mirarás la gloria de Dios. Un día el ángel de Jehová se levantará y te defenderá. Un día el mundo sabrá quién es tu Dios. Y dice el resto de la historia, mis queridos hermanos, amigos, que Darío escribió un decreto donde todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas que habitaban en la tierra, paz os sea multiplicada. Y dijo él, por parte mía es promulgada esta orden, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Aquí está Dios, sintiéndose orgulloso, porque en ese mundo, en esa nación, hubo un hijo fiel. Y no olvides que Dios honra a los que le honran. Y ese es el precio de pasar o de entrar en el foso de los leones. Ese es el precio de estar en el foso de los leones. Queridos, y termino esta mañana leyendo el verso 28, donde dice que Daniel prosperó durante el reino de Darío y de Ciro el persa.
porque sus enemigos habían sido destruidos. Un día vas a crecer, un día vas a llegar lejos, un día vas a llegar y vas a ver tus sueños hechos una realidad. Pero no olvides que David, el rey David, tuvo que pasar por el valle de sombra y de muerte. Pero Jehová era su pastor. Los grandes hombres pasan momentos difíciles porque simplemente Dios los está preparando para cosas extraordinarias. Y ese eres tú. Pero no olvides que hay que ser diferente y tener un espíritu diferente. Que Dios te bendiga. Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. ¿Qué tema más alentador acabamos de recibir? Queremos ser como Daniel. Los invito a que ustedes puedan compartir estas transmisiones para llegar a muchas más personas. Y recuerde que puede vernos todos los sábados a las 11 de la mañana desde su casa con La Iglesia al Aire. Bendiciones. Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado. Hope Media Honduras, llevando esperanza.